Estudiante unadista, bienvenido a tu recurso de aprendizaje. Hoy vamos a tratar el tema de la ética y la confidencialidad. Hagamos una delimitación del término ética. El término ética deriva del griego ethos, que significa costumbre. Por otra parte, la palabra moral deriva del latín mos, que también significa costumbre. Esto ha creado cierta confusión y ha hecho que las personas usen ambos términos ética y moral de manera sinónima, pero no lo son. La moral es un conjunto de normas, de creencias, valores, costumbres que dirigen o guían la conducta de las personas en la sociedad. La moral nos va a permitir distinguir cuáles acciones son buenas y cuáles son malas. Esto nos recuerda a Pinocho, el cuento del caricaturista italiano Carlo Collodi, donde Pinocho tenía una conciencia moral, y esa conciencia moral era Pepe Grillo. Pepe Grillo le ayudaba a él a tomar las decisiones. Antes de que él tomara una decisión, Pepe Grillo le indicaba qué acción era buena y qué acción era mala. Sí, algo como el diablillo y el ángel que tiene cada persona para tomar las decisiones. ¿Qué es la ética? La ética es el estudio de la moral. Es el estudio de los actos humanos. ¿Para qué? Para promover los comportamientos deseables. Por allá en la antigüedad, los filósofos griegos se dieron cuenta que no era lo mismo para algunas personas las decisiones que para otras. Cada persona tenía su manera de juzgar los actos que ellos mismos cometían, que cometían los demás. Esto llevó a ese estudio y con el tiempo las doctrinas éticas se iban desarrollando en las diferentes sociedades y culturas por los problemas cotidianos, los problemas sencillos de la vida que se presentaban en las relaciones humanas. Primordialmente por esa moral, ¿cierto? Por cada una de esas creencias de las personas. Esto nos lleva a la ética profesional, o también llamada hoy en día la deontología, donde se establecen los deberes y las obligaciones que tienen que asumir quienes nos toca ejercer una profesión. Son como las reglas del juego, ¿cierto? Las reglas del juego que modulan o moderan cada una de las profesiones que existen. Me gustaría tocar algunas reglas generales de todas las profesiones. Por ejemplo, ofrecer un servicio justo es una regla para todas las profesiones. Realizar una labor responsable también es una regla general. Además de preservar el hábitat en el que se desarrolla cada una de esas profesiones, debe ser también una norma general, una regla general de juego para todas las profesiones. Hoy vamos a hablar específicamente de la ética en psicología, o el código de ética que modera la psicología. Eso nos lleva a hablar de la ley 1090 del 2006, que es la que reglamenta el ejercicio de la profesión y dicta el código deontológico y bioético de la psicología. Vamos a revisar título por título de esta ley. Me gustaría tener el tiempo para leerla toda, pero me voy a detener en algunas de estos apartados que nos va a permitir saber las reglas de juego de nuestra profesión. El título 1 es la definición de psicología. Me gustaría definir que en esta ley a la psicología se le considera como una profesión de la salud, indistintamente del campo donde tenga el psicólogo que laborar. Va a trabajar con personas y sus decisiones van a afectar la salud de esas personas o su bienestar. El título 2 habla de los principios. Me gustaría detenerme en algunos principios que nos van a permitir saber específicamente cuáles son las reglas del juego para los psicólogos. El primer principio es la responsabilidad. Al ofrecer los servicios, los psicólogos debemos mantener los más altos estándares de nuestra profesión, aceptar la responsabilidad de las consecuencias de los actos y también debemos poner todo el empeño para asegurar que los servicios que nosotros estemos
prestando a los usuarios sean lo más correcto posible, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos un paciente, tenemos un cliente, como lo llamemos en nuestros diferentes campos, debemos garantizar que ese cliente tenga los más altos estándares del servicio que se le presta. También tenemos la competencia. Está muy relacionado con la primera, y la competencia es el mantenimiento de los más altos estándares de competencia que nos va a permitir a nosotros mantener el bienestar social y la responsabilidad de nuestra profesión. Entonces, si nosotros estamos trabajando con niños, debemos ser competentes para ese trabajo, debemos habernos preparado para ello. Si trabajamos con familias, entonces debimos haber hecho estudios con familias y tener la práctica suficiente para poder trabajar con familias. Debemos ser competentes para cada uno de los oficios en que debemos desempeñarnos. El principio 3 son los estándares morales y legales. Los estándares de conducta moral y ética de los psicólogos son similares a los de los demás ciudadanos, a excepción de aquello que puede comprometer el desempeño de las responsabilidades profesionales o reducir la confianza pública en la psicología y en los psicólogos. Entonces vamos a guiarnos de la misma manera, pero recordemos que nosotros como psicólogos somos, donde estemos, somos imagen de nuestra profesión. Sí, que no vayan, por ejemplo, a vernos por allí en la calle diciendo malas palabras o mal vestidos o en condiciones deplorables, porque somos imagen, ¿sí? La gente va a decir, mira aquella persona, psicólogo, sí, ese doctor, psicólogo, como nos llaman, míralo cómo habla, míralo cómo se expresa, ¿sí? Entonces somos imagen de nuestra profesión ante la sociedad. El cuarto principio son los anuncios públicos. Los anuncios públicos, los avisos de servicios, las propagandas, los comerciales y las actividades de promoción deben servir para facilitar a los usuarios un juicio y una elección bien informados, ¿cierto? Si yo voy a ofrecer un servicio como psicólogo clínico, no voy a decir que soy magíster en psicología clínica cuando no lo soy. Sí, estos anuncios deben ser verídicos y confiables para el usuario y permitirles tomar buenas decisiones. El quinto principio es la confidencialidad. Más adelante me voy a detener un poco en este punto, porque es uno de los puntos más importantes para nuestra profesión y lo voy a tocar más adelante. Así que voy a pasarme al de bienestar del usuario. Los psicólogos deben respetar la integridad y proteger el bienestar de las personas y de los grupos con los cuales trabajamos. Cuando se generan conflictos de intereses entre los usuarios y las instituciones que emplean psicólogos, los mismos deben mantener suficiente lealtad, ¿cierto?, con el usuario. Al final es el usuario con el que nosotros tenemos mayor responsabilidad. Entonces, si por ejemplo trabajamos en un colegio y en este colegio nos van a pedir el informe de uno de nuestros alumnos, uno de nuestros estudiantes, de una manera arbitraria, ¿sí?, sin llevar los papeles o los estándares legales para que nosotros entreguemos, por ejemplo, una historia clínica, entonces no se puede hacer de esa manera, ¿sí? En los conflictos de intereses siempre debemos tener claro que es el usuario final al que nosotros nos debemos, aunque seamos empleados de una empresa y nos estén pagando, debemos ser bastante cuidadosos con esto y guardar la lealtad con el usuario o el paciente al que nosotros estamos sirviendo directamente. El séptimo principio son las relaciones profesionales. Los psicólogos debemos actuar con la debida consideración respecto de las necesidades, las competencias especiales y las obligaciones de los colegas en la psicología y en otras profesiones, ¿cierto? Respetar las prerrogativas y las obligaciones de las instituciones u organizaciones con las cuales otros colegas estén asociados. ¿Sí? Respetar esas relaciones profesionales. Por más que hayan dificultades, debemos mantener relaciones profesionales de alta calidad. El octavo principio son la evaluación de técnicas.
el desarrollo, la publicación, la utilización de los instrumentos de evaluación, los psicólogos debemos esforzarnos por promover el bienestar y los mejores intereses del cliente, evitar el uso indebido de los resultados de la evaluación, respetar el derecho de los usuarios de conocer los resultados, las interpretaciones hechas y las bases de las conclusiones y recomendaciones. Debemos esforzarnos por mantener la seguridad de las pruebas y otras técnicas de evaluación dentro de los límites de los mandatos legales. Hacer lo posible para garantizar por parte de otros el uso debido de las técnicas de evaluación. Sí, es muy delicado, eh, sobre todo cuando se aplican pruebas psicotécnicas, y debemos mantener confidencial estos resultados y los informes que nosotros hacemos. El noveno punto es la investigación con participantes humanos. La decisión de acometer una investigación descansa sobre el juicio que hace cada psicólogo sobre cómo contribuir mejor al desarrollo de la psicología y del bienestar humano. Es por eso que nosotros debemos tomar la decisión de mantener, ¿cierto?, la salud y la seguridad del usuario. Si un estudio que nosotros vamos a realizar pone en riesgo esa salud o esa seguridad del participante, entonces nosotros no debemos continuar con esa investigación. Y en caso que seamos contratados para realizar una investigación, debemos tener el suficiente juicio para darnos cuenta que también esas pruebas o esas técnicas que se están usando, si dañan o de alguna manera perjudican al usuario, debemos hacer un alto y denunciar esa investigación, porque no está regida por la ética, ¿cierto? No está regida por el bienestar, que es lo que al final se pretende. Entonces cada vez que nosotros trabajamos con participantes humanos, debemos resguardar ese bienestar de esas personas. Y el último principio, el número 10, habla sobre el cuidado y uso de los animales. Entonces, como sabemos, estamos en la ética de la vida o bioética, que es la máxima de las éticas a la que ha llegado la humanidad, y es el cuidado de todos los seres vivos, ¿sí? El cuidado y la preservación de todos los seres vivos. Sabemos que en la antigüedad se usaban animales de laboratorio como ratones, hámsters y todos estos animales que se usaban para, a veces y muchas veces de manera cruel, para experimentos. Hoy en día esto no se puede hacer porque obviamente vulnera el derecho a la vida que tienen todas las criaturas vivas. Entonces debemos preservar esa integridad de todos los seres vivos. Había comentado que me iba a detener un poco en la confidencialidad, y sabemos que es el derecho máximo, ¿cierto?, que tienen nuestros pacientes cuando tienen la oportunidad de ir a consulta, o también las empresas con las que nosotros trabajamos si es que estamos haciendo psicología organizacional, o cada uno de los clientes finales a los que nosotros servimos. Es una obligación básica respecto a la confidencialidad de la información obtenida de las personas en el desarrollo del trabajo como psicólogos, ¿cierto? Nosotros debemos respetar esa información que nosotros obtenemos y no revelarla de ninguna manera, sino bajo algunos parámetros. Vamos a ver cuáles son. Dice que se debe revelar tal información a los demás solo con el consentimiento de la persona o del representante legal de la misma. El mismo caso que poníamos de ser psicólogos en un colegio, si nosotros tenemos una autorización por escrito del estudiante, si es mayor de edad, o de su representante legal en caso de ser menor de edad, nosotros entonces podríamos entregar ese informe psicológico educativo a una persona, a una tercera persona. Dice, excepto en aquellas circunstancias particulares en que no hacerlo llevaría a un evidente daño a la persona o a otros. Entonces, por ejemplo, si nosotros sabemos que esa misma persona, ese estudiante, ya tiene el plan para suicidarse, ¿sí?, ya está listo para atentar contra su propia vida, entonces nosotros no vamos a esperar que llegue un representante legal o que llegue un papel firmado. Actuamos de inmediato, activamos una ruta, ¿cierto?, donde pueda intervenirse a esta persona y evitar que se suicide. Sí, solamente
en esa excepción. Y recordemos que los psicólogos debemos informar a nuestros usuarios las limitaciones legales de la confidencialidad. Ante ese estudiante, antes de haber conversado con él, debemos informarle que toda la información que allí se trate tendrá un trato especial y un trato confidencial o de secreto, como se suele llamar, el secreto profesional. Y eso, la única limitación es que él vaya a atentar contra su vida, ¿cierto? O que él autorice o su representante legal lo haga para que esa información sea revelada. Ahí, por ejemplo, si ustedes revisan los demás títulos, habla sobre el título 3 habla sobre la actividad profesional del psicólogo, el título 4 habla sobre los requisitos. Me gustaría decir uno específicamente, y es en cuanto a la acreditación de la formación académica. Sí. Para poder nosotros estar acreditados, para poder ejercer como psicólogos, debemos presentar un título profesional y la tarjeta profesional expedida por el Colegio Colombiano de Psicólogos. Esa tarjeta profesional, ¿cierto?, solamente la podemos obtener cuando estudiemos en una institución avalada por el gobierno, por el Ministerio de Educación Nacional. Por eso la tarjeta profesional nos permite ejercer, porque el Colegio Colombiano garantiza que esa institución donde nosotros obtuvimos el título profesional tenga ese registro calificado para que pueda ser válido a nivel nacional e internacional. Entonces es importante que nosotros obtengamos esa tarjeta profesional y ejerzamos bajo ese principio fundamental. Aquí les dejo algunas referencias bibliográficas para que revisen y les agradezco muchísimo por su atención y para que esto también sirva para sus propósitos académicos. Muchísimas gracias.